La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1 al 10. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía creyente. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. Aquella noche Pablo tuvo una visión, se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguro de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Salmo 99, aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabe que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no soy del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Bueno, queridos hermanos y hermanas, no conocen al que envió a Jesús. ¿Y quién envió a Jesús? La bondad de Dios, el amor de Dios. Jesús, que es Dios, ha demostrado con sus acciones de vida que es Dios, mediante todas estas obras hermosas que obró, que obra y que seguirá obrando para beneficio de la salvación de las almas. Bueno, hagamos comentarios. De San Juan Crisóstomo dice: como era difícil sufrir la persecución y los ultrajes de la muchedumbre, les enseñó que no conviene lamentarse, sino alegrarse por lo que añade: si el mundo os aborrece, sabed que primero me aborreció a mí, como si dijera: sé que esto es duro, pero por mí lo soportaréis. Hermanos, hay que considerar que el mundo ha aborrecido a nuestro Maestro. Y si Cristo fue crucificado por la verdad, quiso salvar nuestras almas, lo ha hecho para aquel que lo ha recibido, entonces no esperes ser superior al Maestro pretendiendo que no vas a sufrir como el Maestro, sino que vas a ir al cielo sin necesidad del padecimiento. Esto sería contradictorio. Es una prueba de santidad el ser aborrecido del mundo, y es de lamentar el ser amado de él, porque sería prueba de nuestra perversidad. El mundo es perverso, y si el mundo a ti no te ataca, si no te aborrece, quiere decir que tú eres parte de la perversidad del mundo. San Gregorio dice lo siguiente: la censura pues de los malos es la aprobación de nuestra vida, porque ya se deja ver que algo participamos de la justificación cuando empezamos a ser desagradables a aquellos que no agradan a Dios, pues nadie agrada en una misma cosa a Dios y a sus enemigos. Continúa el texto: porque niega ser amigo de Dios aquel que complace a su enemigo.
y es considerado como un adversario por los enemigos de la verdad, aquel que somete su razón a la misma verdad. Prepárate, querido cristiano, cuando empieces a abrazar la verdad y a vivirla de corazón, prepárate que el mal te va a atacar, se va a burlar de ti, te va a hacer sufrir, te van a ofender, te van a calumniar, en fin, van a hacer contigo, porque así han hecho con el leño verde, así lo harán con el seco que eres tú. Crisóstomo dice, como si dijera, conviene que no os turbéis si participáis de mis sufrimientos, porque no sois vosotros más que yo. Lo aclara el Señor, ustedes no son más que yo, por lo tanto, conviene que no se turben cuando venga la tribulación, sino que estemos en paz, porque sabiendo esto, tendrás una paz profunda en tu corazón, porque cuando te empiecen a suceder los sufrimientos y las pruebas de esta vida, con las tribulaciones y las cruces, tú pensarás en lo que te ha dicho el Señor. Sí, el Señor me dijo a mí que iba a sufrir por causa de Él y debo sentirme contento y alegre porque es un privilegio, ¿no? Crisóstomo dice, después dulcifica la pena añadiendo que el Padre sufre con ellos desprecio cuando ellos son injuriados. Y por esto añade, pero todas estas cosas harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Por qué los malos se aprovechan de los buenos? Porque no conocen el amor de Dios. Así de sencillo. Por eso Jesús exclama en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es verdad, cuando una persona está en oscuridad y no ha conocido a Dios, no sabe lo que hace. Lo que hace es destruye, desparrama, pero muchas veces la persona, como tiene la conciencia aún nubilada por el pecado, no se da cuenta del mal que hace, o sea, no es consciente del mal que hace. Hay malos que sí son conscientes y saben lo que están haciendo, y a eso se le llama perversidad. El conocer de Dios, el conocer de su doctrina y aún así hacer lo contrario a Dios, eso es perversidad. Pero hay que distinguir esos perversos de otros malos que hacen esos mismos actos de la perversidad de los perversos, acá la redundancia, pero lo hacen inconscientemente, lo hacen porque, un ejemplo, San Pablo era no de los perversos, sino que era una persona que estaba buscando a Dios de verdad, y él creía que lo estaba buscando en el fariseísmo, y pensaba que estaba, y de hecho el fariseísmo en su momento de apogeo se suscitó como un movimiento serio de legalismo, de buscar realmente a Dios y de cumplir sus leyes. Y San Pablo estaba convencido de eso porque tenía cosas buenas del fariseísmo. Pero una vez conoció a Cristo, inmediatamente Cristo lo iluminó y se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado, estaba obrando mal y no era consciente de eso. Entonces, entre más te acerques a Dios, entre más te enamores de Dios, Dios te iluminará de lo que tú no te dabas cuenta con tus acciones del daño que hacías. Eso es una de las consecuencias de acercarse a Dios. Inmediatamente Dios te ilumina tanto que inmediatamente te vuelves consciente del mal que hiciste. Por eso el Señor le dice a San Pablo, vuelva al tema de San Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor le aclara, ¿no? Es que cuando tú perseguías a los cristianos, me perseguías a mí. Él no lo sabía. Pero cuando lo vino a descubrir, cuando Dios se lo iluminó. Y así mucha gente como San Pablo, que no sabe que están haciendo daño. Eso atenúa la culpa, sí, pero no deja de ser pecado. Por eso entre más conozcas a Dios, entre más conozcas su doctrina, a tiempo te darás cuenta antes de la muerte, para que con la luz de Dios, al acercarte a Él, puedas arreglar los baches que han quedado cuando tú comienzas a clavar una pared, quedan unos baches, unos huequitos que hay que curar. Entonces, son bienaventurados aquellos que a tiempo se dan cuenta, porque eso es un designio de Dios, eso es una gracia de Dios, el que uno se dé cuenta de todo el mal que uno ha hecho para tratar de subsidiarlo, para tratar de sanarlo,
de reparar ese daño que uno ha hecho. En el caso de Leví, por ejemplo, cuando Jesús se le acercó a él, se dio cuenta de que estaba haciendo mal, estaba robándole al pueblo. Y se levantó del mostrador de impuestos y empezó a pagar, a reparar el daño, el robo que le había hecho a sus hermanos. Entonces, pídele a Dios esa gracia, que te dé la luz para darte cuenta, ser consciente de los males que has hecho al vivir en pecado. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz sábado, día de la Santísima Virgen María.